Hola, bienvenidos al curso de Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el clase número 27, Familia Lógica TTL. Esta familia, el nombre de esta familia viene del acrónimo de transistor logic, que es la lógica de transistor a transistor. Está basada en transistores BJT y tiene ciertas características que vamos a ver al final de la clase. Para ver cómo funciona, vamos a considerar primero un circuito muy básico que tenemos acá, en donde tenemos un transistor cuyo colector está conectado a la alimentación. Las entradas, recuerden que estamos trabajando con familias lógicas, por lo tanto las entradas y ojalá las salidas también van a estar siempre entre 0 y el voltaje de alimentación. Si consideramos entonces que la entrada es 0, un nivel lógico bajo, L, el transistor está apagado, por lo tanto el voltaje de salida el punto de salida está conectado a través de la resistencia 1.5 al VCC. Eso quiere decir que el voltaje de salida va a depender de la cantidad de carga o de corriente que está en la carga. Si consideramos que está saliendo 1 mA desde circuito lógico, quiere decir que se va a producir una caída de 1.5 volts en esta resistencia y por lo tanto el voltaje de salida van a ser 3.5 volts si es que lo estamos alimentando con 5 volts. Luego, en la entrada 1, una entrada alta, o sea, un 5 volts en este caso, podemos ver que el transistor se satura, por lo tanto el voltaje de los terminales del transistor es 0 y ese es el voltaje de salida. ¿Ya? Ahora bien, ese voltaje de salida va a depender entonces del voltaje de saturación del transistor. Entonces si resumimos esta operación, cuando el voltaje de entrada es bajo, la salida es alta, en este caso vamos a considerar que 3.5 se considera como un 1, ¿cierto? Una salida alta, y si la entrada es alta, en este caso 5 volts, la salida es 0, baja. Eso, si lo llevamos a una tabla lógica, podemos llegar a este resultado en donde tenemos que la operación que genera este circuito es la operación de un NOT, de un circuito NOT, de un circuito negador. Si la entrada lógica es 1, la salida es 0 y viceversa. Veamos ahora uno que es ligeramente distinto, un circuito ligeramente distinto, en donde tenemos dos transistores conectados en serie, con voltaje de entrada 1 y 2, y con una resistencia conectado a VCC. Si los voltajes de entrada de ambos transistores es 0, los dos transistores están apagados. Por lo tanto, el voltaje de salida va a depender de la carga. Si consideramos nuevamente 1 mA de salida, vamos a tener una caída de tensión de 1.5 volts y por lo tanto vamos a tener, si la alimentación son 5 volts, la salida van a ser 3.5. Si la entrada 1 es 0, pero la salida 2 es 5, es decir, es alta, está encendido el transistor de abajo, pero está apagado el transistor de arriba. Por lo tanto, no hay corriente circulando por acá, por los transistores, y la condición de voltaje de salida se mantiene exactamente igual a la anterior. Si se invierten las señales, es decir, el de abajo está apagado y el de arriba está encendido, 5 volts se le aplica al Vin 1, los dos transistores están apagados porque el de abajo está apagado, por lo tanto no hay un voltaje que se pueda, una corriente que pueda circular a través de ellos, y se mantiene entonces los 3.5 volts en la salida. En la última condición, cuando los dos transistores están conectados a 5 volts, ambos transistores están encendidos. Si el transistor de abajo, ¿cierto?, tiene 5 volts, se enciende, por lo tanto el emisor se conecta a tierra, se le aplican 5 volts, por lo tanto el emisor también se conecta a tierra y de esa forma el voltaje de salida corresponde a 0 volts, que depende nuevamente del voltaje de saturación. Si resumimos esta operación, podemos ver lo siguiente. Para las entradas bajas tenemos una salida alta, mientras una de las entradas está en bajo, está en L, ¿cierto?, ya sea este caso o este caso, la salida sigue estando en alto, y el único caso en que la salida baja a 0 es cuando las dos entradas están en alto, es decir, 5 volts. Esta operación es la operación de una lógica NAND, es decir, un AND con una salida negado, un IN con una salida negado. Veamos ahora otro circuito, el tercer circuito, en donde ahora los transistores no están en serie sino en paralelo. ¿Qué es lo que pasa acá? Veamos el primer caso. Si están los dos apagados, 0, 0, el voltaje de salida va a estar abierto, ¿cierto?, el circuito hacia abajo, y por lo tanto el voltaje de salida va a depender de la carga. En este caso, al igual que los casos anteriores, vamos a considerar 1 mA, por lo tanto el voltaje de salida es 3.5 volts y lo podemos considerar como un voltaje alto, un voltaje 1.
cualquiera de los dos transistores, ya sea el de la derecha o el de la izquierda, está encendido, se va a producir entonces este voltaje, el de salida, se va a conectar a tierra, va a estar el voltaje de saturación puesto en esos terminales, por lo tanto la salida va a ser cero. De la misma forma, si los dos transistores están encendidos, va a ser exactamente lo mismo, el voltaje de salida va a ser cero. Si resumimos esta operación, tenemos entonces que solo en la primera condición, cuando los dos transistores están apagados, o sea, cuando las dos entradas son bajas, ¿cierto? L, la salida es alta. En todas las otras condiciones, la salida es baja. Esa operación es el equivalente a una función lógica NOR, es decir, un OR, una salida, una función O, con un negador a la salida. Bien, como pueden ver, entonces, utilizando transistores en combinación con resistencia, podemos generar tres funciones lógicas, que esas tres funciones lógicas son las básicas para implementar cualquier otra función lógica que queramos. Por ejemplo, si necesitamos un AND, podemos implementar un NAND, que vimos anteriormente poniendo dos transistores en serie, y una resistencia, por supuesto, y un NOT a la salida, de tal forma que se niega la salida y por lo tanto podemos generar un AND. Lo mismo con un OR. Ahí ustedes pueden ver entonces que cualquier función lógica la podemos hacer, generar, combinando estas tres funciones lógicas básicas. Ahora, veamos, hay algunos problemas con esta, si bien funciona desde el punto de vista lógico, tiene algunos problemas desde el punto de vista operativo. Por lo tanto, requiere un poco más de circuito, una complejidad mayor en el circuito. Como vimos, al aplicar un voltaje 0 tenemos 3.5 volts de salida, y al aplicar 5 volts tenemos 0 volts de salida. ¿Cuál es el problema que tiene? El primer problema que tiene este circuito es que si lo vemos en términos de voltaje, funciona bien, tenemos 0, si la entrada es 0, la salida es 3.5, si la entrada es 5, la salida es 0. Funciona bien. Pero ¿qué pasa con las corrientes? En esta segunda condición estamos conectando 5 volts, es decir, la fuente directamente a la base emisor. Por lo tanto, la cantidad de corriente que nos va a pedir va a ser muy alta. Y no podríamos conectar, por ejemplo, dos compuertas lógicas una a continuación de la otra, porque la segunda puerta lógica va a exigir una corriente mucho más alta que la primera, que la corriente que la primera puede entregar. Por lo tanto, tenemos que modificar el circuito de entrada para evitar ese problema. ¿Cómo se hace? Se conecta de esta forma un circuito con una resistencia y un transistor en donde el emisor del transistor se conecta a la entrada. Pueden notar acá que o van a notar de aquí en adelante que todos los transistores que usemos son transistores NPN. Ya no hay combinación de NPN y PNP. Entonces, si utilizamos esta configuración a la entrada, ¿qué es lo que tenemos? Si el voltaje de entrada es 0, podemos ver que a través de esta resistencia se enciende el transistor de entrada. ¿Ya? Y por lo tanto, si está encendido, el voltaje de los terminales colector-emisor es 0. Eso quiere decir que el voltaje que está en la base del segundo transistor es 0 y este transistor está apagado. Y como está apagado, el voltaje de salida va a depender de la carga. Y mantenemos exactamente la misma lógica en términos de voltaje. Si la entrada es 1, el transistor 1 se apaga. Tenemos entonces que esto está abierto y se aplica, hay una caída de tensión de 0,7 volts en la salida, que es el voltaje emisor, en este punto. En esta condición, entonces el transistor está encendido, este de acá, porque estamos aplicando estos 5 volts directamente, bueno, a través de este transistor lo estamos aplicando directamente al base emisor, se enciende este transistor y por lo tanto el voltaje de salida es 0. En términos de voltaje, entonces mantenemos la misma operación. 0 volt de entrada, 3.5 de salida, 5 volt de entrada, 0 volt de salida. Pero en términos de corriente, podemos ver que la corriente que ahora requiere este transistor o este circuito para poder encender la pastilla lógica, ¿cierto? El circuito lógico, es solamente de 1 mA. Y esa depende de la resistencia que tenemos acá arriba, que como son 4.7 kilos, estamos aplicando 5 volts, es cercano a 1 mA la cantidad de corriente que circula. Y por lo tanto, ahora sí, es compatible y nosotros podemos conectar, hace compatible, ¿cierto?, las distintas
entradas y salidas de los circuitos lógicos, de tal forma que podemos conectar una salida lógica de un NAND, por ejemplo, con la entrada lógica de un NOT. Y no tendríamos problemas de compatibilidad de corriente. Ya. Pero aún tenemos un problema con el término de los voltajes. Veamos ahora cómo podemos solucionar el voltaje, las condiciones de salida de la pastilla. Para eso vamos a agregar un circuito como el que ustedes ven acá, que son dos transistores en cascada, ¿cierto? En serie, en donde el voltaje de salida se conecta entre esos dos transistores. Adicionalmente, pueden ver que se agregaron dos resistencias. Una resistencia al colector de la salida y otra resistencia al emisor del transistor intermedio. Este es el transistor que realiza la función NOT. De esa forma que este circuito que tenemos acá, ¿cierto? Resistencia, transistor, resistencia, nos permite hacer un level shifter, o sea, subir el nivel de voltaje de tal forma de poder encender y apagar los dos transistores de salida. ¿Ya? Este circuito completo que ustedes ven acá es muy parecido a lo que tenemos en la salida del amplificador operacional. Si ustedes recuerdan las primeras clases y se fijan en la estructura de salida del amplificador operacional, es muy parecido a esto. Veamos cómo opera. Tenemos el voltaje de salida de entrada, perdón, es 0, por lo tanto, este está encendido, el voltaje de salida es de este primer transistor es 0, por lo tanto, este transistor está apagado. Como está apagado el transistor, no hay corriente circulando por este circuito, ¿cierto? Por este lazo, y por lo tanto, este punto se conecta a 5 volts y este punto se conecta a tierra. Como está conectado a tierra, este transistor de salida está apagado y por lo tanto la salida se conecta a través del transistor de arriba y la resistencia a VCC. Y por lo tanto el voltaje que tenemos en la salida depende de la cantidad de corriente que tenemos y la resistencia que hay acá. Aquí vamos a considerar, en este caso, una carga de 5 mA, es decir, 5 veces más grande que la carga que teníamos anteriormente, y podemos ver que como la resistencia es de 100 ohm, la caída de tensión que tenemos acá es solamente de 0,5 volts, o sea, 500 milivolts. Y por lo tanto el voltaje de salida es 4.5, a diferencia del 3.5 que teníamos antes. ¿Qué pasa si tenemos un voltaje de 5 volts? Tenemos, en este circuito se genera entonces una salida cercana a los 2 volts, que corresponde a la caída de tensión entre la resistencia que tenemos acá, que son 0,7 volts debido a que este de abajo está encendido, más la caída de tensión de acá, lo cual nos da cercano a 2 volts. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Este voltaje enciende el transistor del medio. ¿Sí? Al estar encendido, lo satura, ¿cierto? Recuerden que estamos operando en saturación y el corte solamente, y por lo tanto, al saturarse, los dos voltajes que tenemos acá, el de arriba y el de abajo, son iguales, y son iguales al voltaje de caídas del transistor de salida, ¿sí? Es decir, 0.7 volts aproximadamente. Como estos dos voltajes son iguales, eso quiere decir que el de abajo se enciende, ¿cierto? Tenemos encendido, y el de arriba, no ve una diferencia de tensión entre base y emisor, ¿no? Porque el voltaje de acá es 0,7, el voltaje de la base es 0,7, no hay diferencia de voltaje, no se enciende. Eso quiere decir que el voltaje de salida se conecta, o el terminal de salida se conecta directamente a la tierra, y por lo tanto es 0 volts. Entonces podemos ver que efectivamente se mantiene la lógica en ambos casos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como cambiamos la etapa de salida, ahora, incluso para corrientes más grandes de salida, tenemos menor caída de tensión. Si hubiéramos tenido 1 mA, como en el caso anterior, habríamos tenido solamente 100 mV de salida, es decir, 4.9 volts. Esto lo hace mucho más sensible o insensible en realidad a los ruidos que pueden haber en la etapa lógica, ¿ya? Porque nosotros queremos detectar en la etapa lógica un 1 que esté cerca del 5 volts, ¿cierto? Y un 0 que está muy cerca del 0 volts. Mientras más cerca de esos dos límites, más fácil detectar si la señal es un 1 o un 0. Ahora, y en términos de las corrientes, también podemos sacar más corriente del circuito, porque tenemos una salida que es solamente un transistor con una pequeña resistencia, a diferencia del circuito anterior que se basaba solamente en una resistencia. Entonces podemos ver que para los distintos circuitos lógicos, el NOT, el NAND y el NOR, que vimos inicialmente, en donde teníamos un solo transistor, dos transistores en serie, dos transistores en paralelo, podemos a todos ellos
modificar sus etapas de entrada utilizando transistores, ¿cierto? En donde los voltajes de entrada se conectan a los emisores de los distintos transistores, y una etapa de salida en donde tenemos un transistor, dos transistores en serie más una resistencia. Por lo tanto, a cada una de las etapas de los circuitos que tenemos arriba los podemos modificar y lograr que tengan una entrada que requieran menor corriente a la entrada y que puedan entregar un mayor corriente a la salida y una menor caída de tensión. ¿Ya? Aquí pueden ver que la estructura se mantiene. Tenemos un transistor, el transistor de medio es un solo transistor. Acá tenemos dos transistores en serie y lo que cambia es que la entrada se conectan los dos en serie y en este caso tenemos dos transistores en paralelo y pueden ver que efectivamente se mantiene el paralelismo en la etapa central de la compuerta lógica final. Pueden buscar en internet o en libros cómo se implementan estos circuitos y van a ver que es muy parecido a lo que tienen acá, solo que usualmente se agregan algunos diodos intermedios para efectos de protección. Ahí pueden ver la etapa de salida, y pueden ver la etapa de entrada. Ahora, ¿cuáles son las principales características de la tecnología TTL? Primero es que utiliza transistores BJT, de juntura, ¿cierto? Eso quiere decir que para que circule una corriente por el transistor necesito una corriente en la base. Tiene que estar siempre circulando una corriente de base. Además, como utiliza transistores siempre NPN, o del mismo tipo, en realidad no combina tipo de transistores, ocupa además resistencia y diodos. Todo ello hace que genere pérdidas de potencia. La caída de tensión, la necesidad de una corriente y el uso de resistencia genera pérdidas de potencia. ¿Por qué es importante la potencia en los circuitos lógicos? Porque si la pérdida de potencia es pequeña, nos permite miniaturizar las compuertas lógicas. Y de esa forma es posible llegar a tener cientos de miles de transistores en un solo chip. El rango de operación típicamente de estos circuitos es de 5 volts, está normado a 5 volts, y en este caso puede generar mayores corrientes de salida cuando se ocupa la conexión de colector abierto. ¿Cuál es esa conexión? En donde usualmente la resistencia de salida no se conecta, no se utiliza dentro del chip, sino que se implementa solamente la resistencia de la entrada. Y la salida del transistor, el colector que tenemos acá, se conecta directamente a la salida. Es por eso que se llama colector abierto, porque no hay una conexión interna a BCC a través de resistencia. Entonces, ¿cómo se hace funcionar esto? Requieren que uno conecte una resistencia en forma externa entre BCC y el voltaje de salida. Y esa resistencia se puede calcular para poder proveer mayor corriente a la salida, si es necesario. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.